Bienvenidos a un conversatorio acerca de la sociedad digital. Nos acompañan en el día de hoy el doctor Antonio Lucas Marín, el doctor Sergio Llanos, los profesores de la Facultad de Comunicación Social Zuli Velasco, Carlos Godoy y quien les habla, y Clara García y quien les habla Fidel Sánchez. Pues a partir de la visita del doctor Antonio Lucas Marín, pues la idea del conversatorio es tratar de indagar sobre algunas características de la sociedad digital, cómo influye en este momento en nuestro quehacer social, qué cambios a nivel psicosocial también se está produciendo y lo que más importante, qué expectativas debe generar en las nuevas generaciones que serán los que estarían inmersos realmente en esta denominada sociedad digital. Podemos empezar con una primera pregunta a nivel general para el doctor Antonio Lucas. ¿Cuál es la caracterización real de la llamada revolución informacional frente a la revolución industrial? ¿Qué cambios evidentemente son visibles respecto a esa revolución industrial? El esquema que yo he manejado en los últimos años es pasar de una sociedad fundamentalmente extractiva o tradicional en que se vive de lo que da la naturaleza. Hay un momento que pasamos a una sociedad industrial o manufacturera donde lo que importa y lo que produce son las máquinas. O sea, son las máquinas las que te dan la gran productividad. La idea esta de Adam Smith, de que antes 10 artesanos trabajando, cada uno de ellos individualmente producían 10 alfileres. Ahora empezamos a producir cada artesano 3.000 alfileres. Se ha abierto el cuerno de la abundancia. Este esquema de una sociedad manufacturera es roto en la medida en que empezamos a una nueva sociedad, que es la sociedad llamada a la información, donde el principio productivo y distributivo es la información. Lo que hace que una sociedad sea rica no tanto es que tiene unas máquinas que producen, sino que tiene conocimiento organizado, que tiene información y que por tanto estamos en un nuevo tipo de sociedad. Significa eso, en primer lugar, que hay un tratamiento de la información a través de las computadoras que posibilitan tratar esa información, pero lo que nos ha ido pasando es que hay otros elementos como Internet, como las páginas web y últimamente la tecnología que tiene que ver con los teléfonos móviles o celulares. O sea, este es el cambio que hemos tenido, a mí me parece que es muy importante y estamos en esta última etapa, o sea, a través de 1945. En 1945 empiezan las computadoras y empieza una nueva etapa. La productividad se vuelve a multiplicar por 300. O sea, son 300 por 300 por 300. 27 millones de alfileres es capaz de hacer un sujeto frente a los 10 que producía en 1750. Este a mí me parece que es el cambio y eso ha dado lugar a muchos cambios, efectivamente, en muchos aspectos de la vida. A mí me parece que este es un punto de partida interesante. En su libro La nueva comunicación usted afirma que el trabajo se está convirtiendo como en algo simbólico y documental. Bueno, vamos a ver, eso fue para mí el primer síntoma de cambio. El primer síntoma de cambio, eso está trabajado. Hay un Nabil, que era un sociólogo francés, esta frase no es mía, la copié de allí. Y reconozco que la primera vez que lo leí me quedé absolutamente sorprendido diciendo, trabajar es una cosa simbólica y documental. Este tipo está loco. Después lo que está pasando, lo que es ahora mismo el principio productivo y distributivo, ahora mismo es la información. O sea, lo que te da productividad es la información. Y lo que hace que tú ganes dinero es la información. O sea, esto es un tema, esto tiene mucho, ahora veremos en distintos aspectos, pero en el trabajo, por ejemplo, es que ha salido el tema del trabajo. Bueno, ¿qué pasa en el desempleo? ¿Cuántos doctores están desempleados? Un 4 o un 5%, frente a la gente que no ha entrado en la sociedad de la información, que tiene un 25 o un 30 o un 40, la gente joven, o un 50 que hemos llegado a tener en algún momento. O sea, si tú no estás en este tipo de sociedad, 50%. Si tú eres doctor y tienes una capacidad de acceso a la información, un 5%. Caray, esto es otro aspecto. Efectivamente, el trabajo se ha hecho el nuevo principio distributivo por acceso a la información. Este es el problema aquí, me parece importante. Para el doctor Sergio Llanos, entonces, esta inserción de la sociedad digital, ¿cómo se ha permeado en las organizaciones? Yo empezaría por recordar que la tecnología llegó en
en un comienzo por razones de productividad a las empresas y de ahí permeó a otro tipo de organizaciones y finalmente a todas las organizaciones sociales. Creo que esa evolución, al principio hubo mucho interés por la llegada de la tecnología a las empresas con las grandes supercomputadoras y nadie imaginaba esto, ni Bill Gates, que construyó un imperio alrededor de eso, imaginaba que en un futuro la computadora personal iba a ser lo que fue. Ellos luego aprovecharon la oportunidad, pero el proceso que hubo detrás fue realmente de poco a poco ir introduciendo una tecnología que empezó con un objetivo puramente productivo, que hizo que el desarrollo tecnológico se fuera haciendo poco a poco más exponencial. O sea, lo que Antonio plantea en términos de productividad en la era industrial, yo lo plantearía en términos de la productividad en la era digital, en palabras de Ray Kurzweil, que el desarrollo, que en los últimos 100 años vemos una multiplicación del desarrollo tecnológico y que las tecnologías que tendremos en un futuro no serán ni sombra de las que tenemos hoy en día. Por eso nadie fue capaz de visualizar lo que venía con las redes sociales y con las supercomputadoras. Entonces las organizaciones fueron el escenario a donde llegaron estas tecnologías y donde poco a poco empezaron a permear a las demás estructuras sociales. Y yo creo que es un poco atrevido pensar que sabemos lo que va a pasar con estas tecnologías a futuro. Podemos especular y aquí de algún modo lo estamos haciendo y lo vamos a hacer, pero fue un escenario muy importante, lo sigue siendo y lo seguirá siendo, las empresas y organizaciones como motores de ese cambio social producido por la introducción de la tecnología digital. Casos como el teletrabajo, ¿cómo se articularía con esto de la sociedad digital? Pues es una manifestación de muchas que existen. Hoy en día quizás en un momento vimos el teletrabajo como un paradigma de lo que venía, pero están pasando muchas otras cosas y es como el trabajo individual, el esplendor de las pequeñas empresas porque ganaron en capacidad comunicativa, en muchas manifestaciones de trabajos tradicionales que están cambiando. Y quizás una de las muestras más interesantes es todos los trabajos que están surgiendo en el mundo de la comunicación. Los que se están acabando. Y los que se están acabando también. Entonces yo no pondría el teletrabajo como el centro de la historia, aunque pues es un elemento importante, es una manifestación importante, pero yo diría que hay muchísimas más y de entre ellas pues rescataría o resaltaría esas. La experiencia individual de creación de trabajo, de marca personal, por ejemplo, las pequeñas empresas como actores poderosos que compiten con las grandes, porque en los escenarios digitales se igualan, bueno, y otras más. Y el teletrabajo quizás como una manifestación de las formas de trabajo tradicionales, de cómo se afectan por la introducción de tecnologías digitales. Okay. Y la profesora Zully, si hablamos de sociedad digital, pues necesariamente tendremos que hablar de comunicación digital. ¿Cómo se ha visto esa transformación de una comunicación tradicional ahora, digamos, influenciada por las nuevas tecnologías? Sí, efectivamente el tema de la comunicación digital ha tenido un auge en los últimos años muy importante. Lo que decía en algún momento Sergio, las organizaciones decidieron hacer uso de la tecnología en términos empresariales, pero llegó un momento en que ya pasaron de ese nivel a ser como ya una necesidad dentro de la organización. Veíamos antes en los medios de comunicación un modelo muy unidireccional, desde el webmaster, el que dirigía el medio y se dirigía a una comunidad que era silenciosa, que no tenía los medios para poderse expresar y poder retroalimentar esa información que estaban recibiendo de esos medios, y empieza a surgir aquello de la web 2.0 y los usuarios empiezan a tener un poder exorbitante en esos medios y se empiezan a transformar los modelos y se habla de una comunicación más de usuario a usuario, de nosotros a las personas que nos emiten la información, de nosotros redireccionando. Empiezan a aparecer términos como la hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad, sobre todo esta última, la interactividad, una de las más importantes en esta sociedad que estamos viviendo ahora. El usuario
llegó a un momento en el que tuvo tanto poder que ellos lo han venido manifestando en los mismos medios digitales, y se ha visto cómo se ha abocado todo esto en el entorno digital. En términos ciberculturales vemos cómo desde que las personas se levantan y empiezan a consumir en ese ciberespacio información, y se empieza a hablar de los prosumidores, aquellos que al tiempo que van produciendo contenido los van consumiendo al mismo tiempo en todo este escenario. Entonces son personas que a diario están emitiendo información, emitiendo contenidos digitales, multimediales, y al mismo tiempo consumen de esos contenidos que las demás personas les están suministrando. Pienso que en este entorno que nosotros estamos viviendo ahora, los usuarios, hablamos de usuarios, ya tienen muchísimo poder, ¿sí? Y ellos también se manifiestan muchísimo en las redes, en los medios digitales, y yo considero que todo en ese momento también está orientado a eso, ¿sí? Las empresas, los medios, la educación, está muy, muy direccionada a poder suplir esas necesidades de los usuarios que están en este mundo digital. Profesora Clara, ese término que se utiliza ahora sobre la educación, el gran reto de la educación contemporánea, pues es no quedarse a la saga de las nuevas tecnologías. ¿Cómo desde lo organizacional se podría romper como esa pequeña brecha que cada día puede ser más grande desde la educación con respecto a los retos que nos plantean las posibilidades de los nuevos aprendizajes de los nuevos estudiantes o nuevos usuarios? Pues Peter Sainz hablaba de la organización que aprende, ¿no? Entonces, y hablamos también hoy de la gestión del conocimiento como una tendencia moderna de la administración. Las organizaciones permanentemente se están reinventando, se están renovando, y eso es a partir de un esfuerzo por documentar, por administrar toda la información y el conocimiento que se gesta de allí, evitar que las personas que van saliendo de la compañía se lleven el contenido y se pueda capitalizar en las nuevas generaciones. Entonces el tema de la educación y de la formación no es únicamente en las universidades y instituciones educativas, sino también la organización debe usar como aliados a las nuevas tecnologías para fortalecer su cultura organizacional, su identidad, su filosofía, de manera que todos los miembros de la organización se adhieran, acepten esos contenidos, ese mensaje, esos valores corporativos, aspirando a que se comporten, ¿cierto?, que actúen a tono con esta aspiración organizacional. Por supuesto, detrás de ello están los objetivos corporativos. Es un afán por lograr una mayor coherencia comunicacional entre lo que somos realmente, entre lo que mostramos a los demás, esa dimensión proyectiva desde la comunicación en las diferentes plataformas, y la forma como los otros nos perciben. Creo que el gran reto que tiene hoy el comunicador y el especialista en gerencia de la comunicación, o DIRCOM, lograr esa articulación y esa coherencia comunicacional, en últimas, para contribuir al logro de los objetivos corporativos. Hay una característica general en estas formas de nuevas comunicaciones en lo digital, pues es la parte comunicación audiovisual o visual. El profesor Carlos Godoy nos puede dar un aporte al respecto, digamos, en qué sentido estas nuevas culturas audiovisuales muy cercanas a los jóvenes han ayudado, digamos, incluso a la misma difusión de los contenidos, o sea, cómo desde lo visual o audiovisual se puede generar un mayor acercamiento, una mayor difusión de estos contenidos digitales. No, pues totalmente, porque si hay una oportunidad para lo audiovisual es ahora, inclusive para el diseño. Nos damos cuenta que diariamente son esos contenidos los que están primando en las noticias, en la radio, en la televisión. O sea, como tú decías, lo de los prosumidores, pues ahora el periodismo lo hace la gente en la calle, ¿no? Y eso es un medio audiovisual, son ellos los reporteros, son los estudiantes los que nos están cuestionando también a nosotros sobre lo que tenemos también que aprender. Y en una forma sistemática, bidireccional, multidireccional, porque lo tenemos a toda hora en nuestras manos. Llegamos a la casa, vemos el computador y allá hay otros contenidos, son los mismos, pero están expresados de una manera más amplia. El televisor ahora está unido a internet, entonces las mismas cadenas o los mismos canales están preocupados porque pues nos pasa. O sea, yo estoy viendo menos televisión, estoy viendo más, no voy a nombrarlo, pero estoy viendo más ese tipo de canales. El mismo YouTube entra ahorita a un nuevo modelo de negocio, no sé si se enteraron, en donde creo que es el YouTube Art o el YouTube con una letra. Entonces tú vas a pagar por YouTube para no tener comerciales,
y los contenidos van a ser, digamos, específicos. Ellos dicen que no están compitiendo con Netflix, que porque Netflix son películas y que ellos lo que van a mostrar es ese contenido que sube todo el mundo y que todo el mundo pone ahí, pero hay contenido valioso. Sabemos que en YouTube podríamos hacer una conferencia de lo que estamos hablando, la podemos subir a YouTube y ahí hay un contenido, ahí hay información valiosa. Entonces es este mundo del audiovisual que nos tiene absolutamente rodeados, y cada vez va a ser más. Estamos hablando ahorita del Internet de las cosas, que es lo que viene, ya se está dando, en donde vamos a tener interacción con objetos. Ya conocemos la domótica está ya en Bucaramanga se consiguen apartamentos domóticos. Entonces uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con Internet? Pues tiene que ver mucho, porque todo se maneja a través de Internet. Yo voy a estar en un sitio y voy a estar controlando aspectos, inclusive lo que tú decías de las empresas. Ya hay sistemas de riego telemático, en donde yo controlo mis flores en la noche porque hubo una baja de temperatura, desde el celular me llega una alerta y yo controlo la temperatura, la presión. Entonces ese es el mundo en que vivimos. Y cada día está más cerca a todo, porque los costos también, los costos de producción bajan. Algunos costos son altos ahora, pero los costos van a bajar y van a seguir bajando, y va a permitir que la gente también tenga mayores oportunidades de interacción. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia la era, pero de la inteligencia. Lo importante es qué tan inteligentes somos para poder vivir de lo que pensamos y de lo que podemos alcanzar con nuestro intelecto, no tanto en lo que es el modelo productivo del pasado. Entonces creo que hacia allá vamos, y hacia allá nosotros tendríamos que enfocarnos nosotros mismos. Ahora que ya ustedes hablaban del teletrabajo, yo decía, pero ¿cuánto de teletrabajo hacemos nosotros dentro del trabajo? ¿Cuánto? O sea, hay muchas cosas que se resuelven con el correo electrónico. Entonces, sí, realmente tendríamos que hacer una mirada muy específica de cuánto realmente estamos haciendo de trabajo interactivo humano, real, físico, y cuánto estamos haciendo del trabajo con los sistemas. Sí, a mí una de las cosas que me parece interesante de esto que acabas de decir es que yo creo que, en efecto, cuando ves a qué dedicamos nuestros días, el otro día veía una encuesta, pues aproximadamente lo que está ocurriendo es que la gente se comunica. Cuando ves, oye, ¿cómo te comunicas tú? Y haces una encuesta y vas acumulando datos, y posiblemente un 15, un 20% de tu comunicación es personal. El resto, ¿cómo es? Es una comunicación mediada. O sea, entonces tú, ¿cuánto tiempo dedicas a Internet? ¿Cuánto tiempo dedicas a ver películas y tal? ¿Que estás tú solo? ¿Cuánto tiempo dedicas tú a las redes? ¿Qué pasa con tu WhatsApp? O sea, una buena parte del trabajo te está ocurriendo esto. Esto a mí me lleva a una consideración, que es que el trabajo... hace unos años hice una estancia me fui a Stanford con un año sabático en el año 98-99. Lo pasé en Stanford, no en Stanford. Y yo fui con un problema que me preocupaba. El problema que me preocupaba es que había salido un libro que se llamaba El fin del trabajo humano. O sea, parecía que ya no íbamos a trabajar, que esto se había pasado. Y entonces, a mí me parecía increíble que esto pudiera ocurrir. Entonces, al llegar a Norteamérica, tuve la suerte de encontrarme un libro de Tilly, padre e hijo, George Tilly y el hijo, que se llamaba Work Under Capitalism. Hombre, en el fondo, el trabajo es una cosa... Las sociedades tradicionales apenas no se puede decir que la gente trabajaba, sino que lo que hacía era vivir. O sea, bueno, te pasabas todo el día te pasabas todo el día trabajando. Pero bueno, no, este concepto que nosotros tenemos de trabajo como trabajo asalariado, que tiene una recompensa inmediata, bueno, que necesitas otros medios para funcionar. Bueno, entonces los Tillys, el fondo de su libro, que a mí me encantó, que es un libro que lo que te viene a decir que lo que significa trabajar es añadir valor. Tú añades valor, sí. Entonces, si tú añades valor, trabajas. Si no, estás empleado. O sea, decir, bueno, hay mucha gente está empleada, que ha conseguido algún procedimiento de que le llegue pues unos medios económicos para funcionar, pero vamos, este tipo no trabaja. Hay un viejo chiste en España
que se suele contar un poco que cuando va un señor a un ministerio y dice, oiga, aquí trabajan por la tarde. Dice, no, no. Entonces, ¿cuándo trabaja? Dice, bueno, por la tarde no venimos y por la mañana no trabajamos. O sea, lo que yo hacemos es por la tarde, o sea, no trabajamos, ¿no? Por la de mañana no venimos. Pero en el fondo, que efectivamente trabajar es añadir valor. Y entonces a mí me parece que lo que está pasando ahora mismo mucho, y en algunas profesiones, especialmente con los profesores o con la gente que crea conocimiento o que crea conocimiento, fundamentalmente lo que crea es conocimiento, es que estás trabajando todo el día. O sea, a mí me parece que es un poco... Y dice, oye, ¿tú qué trabajas? Bueno, yo no sé las horas que trabajo, porque me voy a casa y sigo con lo mismo. Y cuando veo una película la veo porque me parece, porque que me han dicho que es una cosa interesante. Oye, no dejes de ver la serie Black Mirror. Entonces, veo la serie más... Digo, ¿qué es esto? O sea, hay una cosa ahora, cuando viniendo en avión, tengo poco tiempo para series. Entonces resulta que ofrecía en el avión un montón de series. Dije, caray, esto es... Vine trabajando todo el tiempo en el avión. ¿Por qué? Porque vi un montón de series y, bueno, hombre, perder el tiempo. ¿Qué perder el tiempo? Claro. Pero es que a mí me parece que ahora mismo el trabajo que consiste efectivamente en añadir valor, estamos todo el día, muchas veces, mucho tiempo añadiendo valor. Y yo no entiendo, cada vez me cuesta más entender cuando estoy descansando y cuando estoy trabajando. O sea, si yo subo al cerro, bueno, tengo la sensación de que estoy trabajando, estoy conociendo, caray, no se me ocurría a mí este aspecto de Bucaramanga. Estuve hace unos años, no fui a ningún sitio y caray, este es un conocimiento que me llevo de un ambiente y de una sociedad muy interesante. A mí me parece que el concepto de añadir valor mezclado con nuevas tecnologías es que es curioso, no cambia totalmente nuestro concepto de trabajo. Yo ante eso tengo una inquietud, bueno, siempre me ha surgido y es en torno a hasta qué punto la tecnología ha logrado deshumanizarnos. Sí, ese es un problema, claro. Porque lo vivimos a diario. Bueno, bueno, en el fondo que es, vamos a ver, el trabajo es una actividad humana, o sea, los animales no trabajan. O sea, cuando decimos, entonces, ¿qué es lo que significa? En el fondo, me parece que estás tocando un tema muy de fondo. ¿Qué es lo que significa trabajar? Es añadir valor. El problema es que cuando añades valor, el reparto de ese valor, o sea, puede ser toda la tesis marxista, en el fondo, que decir, bueno, lo que hace es que hay gente que se queda con el valor. O sea, tú estás creando valor y hay unos tipos que, por los procedimientos sociales, han organizado, están construyendo unas realidades de forma que se quedan con el valor. Y entonces ese es un tema de fondo que a mí me parece muy interesante, que tenemos que ver cómo, o sea, un trabajo es humano cuando es un trabajo que tú posees, que es tuyo. O sea, cuando hay alguien que se está quedando con el valor producido, es un trabajo inhumano y efectivamente es un trabajo, una persona que es todo el tema de la alienación, es un tipo ajeno. O sea, que estás haciendo unos tornillos maravillosos y tal, ¿y para qué se emplean? Para bombas atómicas. Digo, bueno, no, es que no sé, he perdido una de las cosas que la complejidad de la sociedad, y por eso necesitamos tantas organizaciones, nos está llevando a una situación en que no dominas. Tú estás haciendo una cosa y ahí va, si yo soy el culpable, soy yo el culpable de las bombas atómicas que están lanzando, es lo único que faltaba. Yo estoy un poco en desacuerdo con la idea de la deshumanización. Quizás esto ha sucedido en toda la historia de la introducción de tecnologías, la preocupación por los cambios sociales y en las relaciones, en el caso de los medios de comunicación, los cambios en la forma como interactuamos. Hay investigaciones, incluso organizacionales, de cuando se introdujo el teléfono en las oficinas, los teóricos que hablaban sobre el riesgo de que un aparato como un teléfono interrumpiera tu trabajo. Hoy en día eso nos parece absurdo. Lo mismo pasó con el correo electrónico, ¿no? Sí, lo mismo pasó con el correo electrónico y con los medios digitales. Hay una corriente muy fuerte en los primeros años, muy influida por la psicología, que hablaba de que al desaparecer todos los elementos de comunicación no verbal, comunicándonos digitalmente,
se consideraría que la comunicación mediada digital era de segunda categoría y alertaban sobre los peligros y sobre la deshumanización. Luego vienen otras corrientes que reclaman hacer una distinción sobre las bondades de la mediación digital, como muchas de las que conocemos. La posibilidad, bueno, en palabras de Antonio, que ampliamos a un extremo la capacidad comunicativa. Enviar un correo a 1 millón de personas, así de simple. ¿Eso nos deshumaniza? No, quizás nos acerca, nos amplía nuestras posibilidades de llegar a nuestros públicos, etc. Entonces yo estoy en desacuerdo. Y hoy en día vuelve y se abre el mismo debate cuando vemos a los jóvenes con un WhatsApp o en un restaurante y que no se miran a la cara, entonces decimos, nos estamos deshumanizando, ¿no? Yo creo que estamos sorprendidos con esta tecnología y la maravilla que es. Creo que siempre se pone en primer lugar el peligro de la tecnología y eso nos hace desconocer las bondades y los avances que implica. Con esto no estoy diciendo que no haya una serie de cosas, de peligros, que los hay. Sabemos el caso de personas adictas, por ejemplo, el caso de los videojuegos, que mueren porque no son capaces de desconectarse de un videojuego. Pero esa es la patología del uso de la comunicación o de las herramientas de comunicación, y eso mismo ha pasado con la televisión y en general con todos los medios. Entonces yo creo que hay suficiente evidencia empírica ya hoy en día de que tendemos nos preocupa el cambio, nos asusta y a veces vemos lo negativo, y yo creo que es una demostración de lo que nos cuesta adaptarnos a eso. Con esto tampoco estoy diciendo que no sea necesario hoy en día, en el caso de los móviles, que aprendamos, que haya también una pedagogía sobre el uso de estas herramientas que tienen sus momentos y que hay que tener ciertos cuidados también, porque si no descuidamos pues la misma comunicación tradicional, que sigue siendo muy importante, la comunicación directa, y que la una no vaya en desmedro de la otra. Pero tampoco podemos satanizar el medio y decir estamos echando para atrás, porque yo por lo menos soy evolucionista, yo creo que esto es para adelante, no es para atrás, y toda evolución tiene su costo y tiene su precio. Pero también la humanidad es muy flexible y se adapta y aprende, y como dije anteriormente, quién sabe qué más nos vamos a inventar, y ahí vendrá nuevamente el temor a ese cambio. Sí, precisamente a eso se refiere Scolari con la ecología de los medios, ¿no? Aquella piraña que entra en un ecosistema y entra a cambiar toda la dinámica. Pienso que humanizar, ¿qué humaniza más que yo tenga la posibilidad de estar con mis hijas, por ejemplo, y que me llegue un video, un WhatsApp, una foto? Es decir, se sorprende uno que hay nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevas maneras de estar cerca, ¿no? Entonces es dependiendo de los usos. Estoy de acuerdo contigo, no hay que satanizar. No sé, en la historia de los medios, Fidel, sí, ahora que tú nos puedas compartir rápidamente, pues cada vez que aparecía un medio se satanizaba, ¿no? Cuando llegó la radio, la ópera, las grandes orquestas. Especialmente la televisión y los niños, ¿no? O sea, Sí. los años 40, las primeras investigaciones de carácter muy negativo sobre la mala influencia de la televisión como tal. Pero es que el tema se centra un poquito, digamos, en esa discusión entre las tecnologías disruptivas y las tecnologías que usted llama, el doctor Lucas, en su libro sobre la destrucción creativa. ¿Cómo podríamos entender esas dos líneas de trabajo? O sea, unas tecnologías que reemplazan a otras, pero que de todas maneras no habría que proceder, como digamos, con cierto optimismo tecnológico todo el tiempo, porque hablaba también de la disminución en horarios, las horas laborales a la semana gracias a las tecnologías, pero al mismo tiempo la supresión de muchos puestos de trabajo, ¿no? O sea, lo uno va pegado con lo otro, y lo disruptivo, como las tecnologías reemplazan a otras y también hacen procesos también a nivel social. Sí, tiene gracia cuando estudias los procesos de trabajo, que de pronto una de las cosas típicas es que hemos pasado de trabajos a la semana de 70 horas, que era lo tradicional, de pronto hemos bajado y dice, hombre, vamos cada vez menos horas, ahora vamos por 32 horas, 33, y dice, bueno, ¿qué ha pasado? La mitad estamos trabajando. Bueno, también lo que se está ocurriendo es que la gente, casi todo tu día está lleno de trabajo, o sea, porque ahora qué sencillo es comprarte un ticket para ir en el tren o en el avión desde tu casa y tal. Sí, pero son horas que antes tenías que dedicar. O sea, yo creo que el trabajo también se ha roto mucho. A veces cuando hablas con los amigos
que dice, bueno, ¿qué tal el fin de semana? Como tenga 3 o 4 niños, Dios mío, vaya fin de semana. O sea, no, el fin de semana es de más trabajo que el resto. ¿Por qué? Porque tienes uno, como tengas 4 o 5 niños, es decir, ¿no, qué haces? No, me levanté a las 6 de la mañana, tomé a un niño, lo llevé a un concurso de no sé cuánto, el otro a la clase de música, el otro lo llevé, y después cuando terminé con el último ya estaba recogiendo otra vez a los demás. Dice, bueno, una cosa agobiante. Dice, bueno, vamos a ver, a mí me parece que efectivamente, en las medidas que hay de las cosas estas que se dice, y bueno, pues ha disminuido el horario de trabajo. Bueno, sé muy prudente y mira a ver lo que están midiendo, o sea, porque estás haciendo fuera del horario de trabajo un montón de temas que antes lo hacías en horario de trabajo y por lo tanto, y además 1 hora y media para ir y además 1 hora y media para volver. Digo, bueno, ¿cómo es esto que tienes? Estás con una vida Improductiva. Este es un tema que te ocurre y a mí me parece, en cualquier caso, sí que el optimismo ante las tecnologías, o sea, ha habido un fenómeno que yo lo he estudiado, que me ha gustado, el ludismo, ya, la gente que quemaba las máquinas. Bueno, una mano negra teníamos. O sea, cuando aparecen las máquinas recolectoras, que claro, la máquina, ¿qué pasa? Hay una película, Quinquecento, me parece que se llama, que es una película veterana, que se ve, de pronto introducen una máquina que recoge la cosecha y entonces, claro, los 700 personas que iban allí se quedan en 4. ¿Qué haces? Quemar la máquina nada más que puede, porque nos vamos a ir. Y entonces, a la vez, como como no entres en este proceso, al final el vecino que sí lo ha hecho te va a vender el grano por unos precios que tú no has pensado en tu vida. O sea, es curioso que estamos en una sociedad complicada que siempre que ves, o sea, yo no soy, hombre, uno tiene que ser optimista ante los medios, porque si eres optimista ante la vida, creo que estamos viviendo mejor que en otros momentos del mundo. A veces cuando me dicen, mira, no, es que estamos mucho peor, digo, ¿sabes cuánta gente se moría de hambre hace unos años? O sea, bueno, en los últimos años, o sea, hemos tenido, yo soy un buen conocedor de China y me conocí la historia reciente de China. Entonces, ¿qué ha pasado en China? Cuando me dicen, es una sociedad todavía, hasta 1980, ha sido una sociedad tradicional. Y bueno, tradicional, ¿no? Digo, mira, en 1950 y tantos tuvieron una hambruna y murieron más de 20.000 personas, de 20 millones de personas. Claro, esto es que tenemos que tener conscientes. Entonces, en el fondo entras a las nuevas tecnologías, te complica la vida, pero vivimos de una manera mucho mejor que se vivía antes, con todos los cambios que por eso a mí me parece que todo el tema de o sea, es curioso que hemos visto varias veces como la tecnología te crea problemas, pero la misma tecnología te lo resuelve. O sea, que dice, bueno, es que los medios lo que te hacen es que no hay comunicación de retorno, porque no sé cuándo, pero bueno, pero es que el medio te permite que cuando hablas con tu mamá, es que además hablas con teléfono y la ves, diciendo, bueno, ya estás otra vez volviendo al cara a cara. Sí, yo creo que a veces perdemos como la visión histórica del desarrollo social, porque lo vemos muy como en el contexto de nuestra vida, que es corta en comparación pues con la misma evolución. Y bueno, el mismo Antonio ha documentado esto, recuerdo en alguna lectura de uno de sus libros, hablar de la época del caos de la sociedad industrial, en la que no se ha dado un orden a esta nueva forma de trabajo. Y por supuesto poco a poco, en la medida en que se maquiniza la agricultura, pues mucha gente se queda sin trabajo, y eso que es visto en ese momento como algo muy negativo es lo que obligó a que mucha gente fuera a las ciudades y se insertara en el mundo urbano, y luego sus hijos se educaran y acabáramos con el analfabetismo. Entonces, en una perspectiva muy reducida, uno ve un problema. Y mucha gente con las tecnologías digitales ve el mismo problema y dice, esto es un caos. Y los jóvenes dicen, y no tenemos trabajo, pero nunca nos cuestionamos si es hacia dónde está yendo la sociedad y cuáles son las oportunidades que está creando. Emprendimientos. Entonces, formas nuevas de trabajo, emprendimiento, creación de propia empresa, y los que descubren eso, pues son los multimillonarios de hoy en día. Un tipo como fundador de Facebook, por ejemplo, pues para poner un ejemplo sencillo, ¿no? Y ya para terminar, pues hay un concepto que me parece muy interesante ligado a la sociedad digital, que es hablar de la ciudadanía digital.
¿Cómo podríamos entender esos nuevos ciudadanos o esa formación de los ciudadanos en un contexto de lo digital? ¿Cuáles serían los retos para la educación, para las organizaciones, para la misma familia, inclusive a nivel de formación personal? A mí me parece que en el tema de la educación, que no lo hemos tratado en esta conversación que estamos teniendo, el gran tema que hay es, especialmente en la enseñanza superior, especialmente, es la educación online. O sea, que es un tema... Yo he sido 10 años, he sido director de un máster sobre comunicación en las organizaciones online. Que mi experiencia es que aprendía a la gente más que en una relación personal, individual, con la flexibilidad que te da, es que tenía alumnos de 15 países y que a la vez estaban en los... Tú tienes la situación... Hombre, lo que tiene la formación online es que, bueno, es mucho más barato. Si lo haces bien, no es mucho más barato. Porque tú tienes que tener una gente ahí con formación, con capacidad de adaptación, pero me parece que las nuevas tecnologías lo que te permiten, efectivamente, es acceder a la educación y a la formación, sobre todo en algunos aspectos que son más puramente de conocimiento, que tienen una importancia brutal y que nos van a cambiar, a veces no van a cambiar el concepto de universidad. Nos resistimos, es decir, bueno, la gente, yo comprendo que si fuera el dueño de una universidad, posiblemente por mala información o por falta, por visión a corto plazo, pero siempre esto te suma, o sea que tú al final la comunicación online, la educación online no va contra la comunicación personal, sino que la complementa, la multiplica, hace que un montón de gente que no podría hacer máster, hace máster. Una gente, o sea, estás con una situación absolutamente diferente que me parece que cuando veo un poco que la gente por falta de ve competencias donde lo que tendría que hacer, o sea, no estamos en muchos temas sociales, no estamos en suma cero, o sea, que es que si tú pierdes, yo gano, no ganamos todo el mundo, si tenemos unos sistemas flexibles de educación, si tenemos, y yo creo que hay un tipo de formación como más personalizada, típica de un niño joven, no lo puedes, las nuevas tecnologías, no creo que un niño para aprender a andar, bueno, eso es un tema que en el fondo te va a ayudar en cosas, pero claro, tú estás en temas que son formación de carácter, formación de hábitos básicos, y en ese sentido las nuevas tecnologías tienen un papel menor, porque bueno, tiene que ver mucho en el fondo, tiene que ver mucho con el cariño, con la suavidad, con que te tienen que traer las cosas. El niño no es capaz de dosificar esto, pero en la enseñanza universitaria a mí me parece que lo que va a ocurrir en el futuro es que la gente tiene que saber inglés, tiene que tener una capacidad de acceso informático, y una buena parte de la formación la va a hacer mientras va cambiando de un sitio a otro, va a hacer, porque en cursos gratuitos que te están ofreciendo ahora mismo en Harvard, en MIT, y que tienes que utilizar, pero para eso tienes que tener una formación básica muy fuerte. Exacto. Sí, yo quería añadir que también hay un montón de escenarios de aprendizaje y de formación que se desinstitucionalizan, y a pesar de que creo en la educación formal, cada vez aparecen espacios incluso muy informales de educación, como es simplemente ver un buen documental sobre un tema que a uno se le ocurrió o que le recomendaron, o seguir una cuenta de un personaje sobre un tema que me interesa y demás. Y a esto tenemos que sumarle todas estas tendencias de la educación disruptiva y de la innovación en la educación, que hacen que muchas personas opten por formas no alternativas de educación, o el mismo autoaprendizaje, que antes no era posible. En la educación tradicional uno tenía al profesor como el culmen del conocimiento, y hoy en día pues ese conocimiento está al acceso de todo el mundo. El mismo Antonio me comentaba que él tiene una producción en temas sociológicos muy amplia, pero esa producción ha sido resultado de su estudio, porque él es economista y estudió ciencias de la información. Él ya era, digamos, es un ejemplo de algo que hoy es más fácil de hacer, y porque la información está a la mano de todo el mundo, y uno puede hacer su propia maestría sin necesidad de ir formalmente a una universidad a hacer una maestría. Y hoy hay mucha gente experta en temas que simplemente por ser curiosa
logra ese nivel de expertise. Pero es que hay unos espacios en donde todavía, y eso tenemos que estar preparados nosotros con los que estamos en la docencia, en que definitivamente no va a ser posible. También tiene que ver con el tipo de educación que tú vas a hacer. Lo hablo desde mi perspectiva del diseño y el taller, por ejemplo, en la parte proyectual del diseño, el taller pues es importantísimo, porque ahí hay una interacción que no te la va a dar, no sé cómo la vaya a dar internet, porque realmente lo ignoro. Pero entonces sí hay una etapa, la básica, por ejemplo, yo creo que te tiene que dar en algunas carreras. Pero si llega un momento en donde la profundización y la investigación se puede dar a partir de esos, y esos creo que van a ser los modelos del futuro, yo aquí dándome las de futurólogo, pero que podrían ser los modelos posibles, en donde hay unas situaciones presenciales que permiten, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, aunque Internet lo permite en cierta forma, pero de una forma distinta, y otros espacios donde ya yo soy yo con mi conocimiento y con lo que quiero aprender más allá de lo que sé. Entonces la profesora Zully nos puede agregar, digamos, ciudadanía digital versus alfabetización digital. ¿Cómo ve esa relación ahí? Bueno, precisamente yo quería hacer una intervención en torno a cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones logran atravesar ese umbral en el que muchísimos queremos intentar llevar desarrollo a una comunidad. Yo inclusive he tenido encuentros con algunos otros docentes y teóricos en torno a este tema, porque hay gente que está muy cerrada que se pueda llevar desarrollo con tecnología a una comunidad. Yo considero que sí se puede llevar. Lo que pasa es que la tecnología no puede ser vista como el fin. Ella es el medio para poder llegar a esa comunidad, poderle dar acceso a la información. Accediendo a la información y al conocimiento, la comunidad empieza a tener un momento de desarrollo en todo lo que están, o lo que se quiere llevar allí en esta comunidad. A veces dicen, bueno, pero ¿cómo le van a llevar tecnología a una comunidad donde no ha habido un completo desarrollo en torno a la luz, a la telefonía, al agua, ¿sí? ¿Y cómo sí pretenden llegar con tecnología allí? Bueno, podría uno llegar con esa tecnología y generar en ellos el acceso a esa información y a ese conocimiento que los va a permitir llegar a que así haya desarrollo en todos los demás entornos y en todos los demás sectores, que en últimas redundaría en ese desarrollo para la comunidad. Eso era lo que quería. Es como el paradigma de la tecnología, ¿no? Que es que la tecnología nos va a resolver las cosas y no lo fundamental, lo esencial, lo social, lo humano, los valores. Deben ir ligados. No lo resuelve la tecnología. Es que en el fondo sigue siendo lo mismo, Sí, es un medio exacto. para un fin. Exacto, Sí, y ese medio y ese fin también está permeado por las estrategias en el mundo organizacional. Lo importante es los usos, hacia dónde le apuntamos, esos contenidos que se deben crear con una intencionalidad clara para alcanzar un fin social, un fin económico, un fin desde el punto de vista de la ciudadanía. Un ciudadano que se supone que está más informado y mejor formado, pues será más tolerante, será más responsable y sería un mejor ciudadano, ¿no? Correcto. Y a veces hay ahí un error en cuanto al uso y la apropiación. Una cosa es intentar llevar tecnología a una comunidad, que es lo que ha pasado a veces en los últimos gobiernos, 100, 200, 1000 tabletas a una comunidad, pero en realidad no hay una alfabetización ni digital ni alfabetización en general. Entonces yo considero que a las personas, antes de hacer que usen esa tecnología, hay que hacer que a la par la apropien, o sea, tienen que apropiarse de ella, y esa apropiación implica que las personas sepan para qué es, cómo se utiliza y que hayan los medios para poderla utilizar. Llevar tabletas a una zona donde no ha habido desarrollo en torno a fibra óptica, no hay wifi, no hay internet cableado, entonces intentar llevar esto, hay que tener un proceso previo, pero que en última la tecnología sí va a permitir que haya un desarrollo. A mí me parece que efectivamente las tecnologías te pueden permitir saltos que en otros momentos podría llevar siglos. O sea, que en un momento una sociedad que está viviendo de una manera, tú a través de tecnologías puedes tener unos desarrollos muy importantes. Ha pasado mucho en algunos aspectos tecnológicos, como el tren, como claro, cuando un país entra, hemos tenido unas experiencias en Europa, que de pronto países de fuera de Europa, bueno, no de fuera de Europa, que han estado en el este y se han incorporado a la Comunidad Europea, y de pronto pegan un salto. El caso de España es curioso, un país que tenía un 50% o más de un 50% de analfabetos, de pronto te transformas en un país en que todo el mundo está alfabetizado. ¿Por qué? Porque has tenido capacidad tecnológica de hacer esto. Y te ha pasado, yo creo que ahora mismo una ciudad como Madrid es en un sitio como en estas tierras que tenéis unos trancones, unos transportes,
Bueno, como es el transporte de Madrid es increíble. Tenemos un metro que todo el mundo dice, ¿qué ha pasado? Que hemos pasado de una sociedad donde en los años 60 teníamos unos trancones parecidos aquí, Caótica. tú en cualquier sitio en Madrid, de un extremo al otro, sabes que te lleva media hora. Dice, ¿qué ha pasado? Porque he aprovechado la tecnología para dar un salto increíble. Pero también es la visión de futuro, ¿no? Haber pensado hace años cómo quería Madrid estar en el 2015. Bueno, sí, Es importante. no, eso es importante. Al final, bueno, Y la tecnología se va a acomodar hacia esos, eso es lo que yo veo del paradigma de la tecnología. Sí. Entonces desde dónde son realmente los valores, la inteligencia puestos en función de la sociedad, y la tecnología va a tener que, la vamos a usar, la que haya. sí, a mí me parece una cosa pequeñita que quiero, aunque nada más que sea para citarlo, yo soy muy partidario de una teoría que es la teoría de la construcción social de la realidad de Berger y Luhmann. Es un libro magnífico, donde al final la realidad no es de ninguna manera, la vamos haciendo, tenemos que hacer la tecnología. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con nuestros hábitos, con hábitos cruzados y con teorías. Son legitimaciones que aplauden y hacen factible una situación u otra. O sea, a mí me parece que efectivamente tenemos que construir una sociedad. El otro día me propusieron en Bogotá que por qué no nos dedicamos, me propusieron, por qué no hacemos un estudio sobre la construcción social de la paz en estas tierras. A mí me parece que efectivamente, bueno, al final toda la lucha está en que la gente tenga hábitos virtuosos. El hábito y el vicio son dos cosas diferentes. O sea, el hábito es neutro, la virtud es lo positivo y el vicio es lo negativo. Tenemos que ver gente virtuosa que sean capaces de mezclarse, porque una obligación de una persona es una deuda del otro. O sea, tenemos que verla. Y después sí que es muy importante que tengamos unas teorías, bueno, que nos hagan que la sociedad sea... Que integre sociedad. Que integre socialmente y que no sean disruptivas. O sea, a mí me parece que es un tema importante. Bueno, de esta manera queremos agradecer a los participantes en este conversatorio sobre sociedad digital, al doctor Antonio Lucas Marín, al doctor Sergio Llanos, a los profesores de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo Zully Velasco, Carlos Godoy y Clara García. Evidentemente es un tema muy puntual el que nos ha tocado el día de hoy, y esperamos que estas discusiones sirvan para fortalecer el conocimiento de nuestros estudiantes y las personas interesadas en este tema, profundizar en él. Muchas gracias.